Y continuamos, amigos televidentes, y le damos la bienvenida a William Grivi. Gracias, William, por estar con nosotros. Gracias a Es usted, un placer don siempre. Alberto. Siempre, un Patrón. placer, hermano. No voy a decir eso, hombre. Ah. Bienvenido, Chele, ¿cómo estás? Un placer estar con vos esta mañana. Y qué mejor para conversar sobre el acto de ayer, el mensaje del presidente, el comandante Daniel, ¿verdad? A propósito del Día de la Dignidad Nacional. Quisiera empezar por lo que representa este día para los nicaragüenses y luego ir a lo que dijo el comandante, pues aceptar la propuesta de China y se refirió a aspectos históricos. El 4 de mayo, ¿qué representa, Chele? De acuerdo con lo que conocés sobre la historia, es vos gran conocedor, ¿qué representa para los nicas? En mi opinión, el 4 de mayo es la fecha más importante de la historia patria, porque es el día que Sandino le dice no a los yanquis. Y Sandino, que era un general recién ascendido a general, pero que no tenía ninguna relevancia aristócrata en Nicaragua, ¿no? Que no provenía de las clases pudientes, provenía del seno de los oprimidos, como él mismo se define. Sí, claro. Y le dice, pero habíamos demostrado su valentía y su valía en la guerra, porque él salva a Moncada, por ejemplo. Claro. Entonces no era cualquier general, era un general que tenía experiencia y victoria, ¿no? Y ese les dice no a los gringos. Es una cosa insólita, si te colocas en aquel momento, Nicaragua acostumbrada a arrodillarse frente al gringo, como ayer explicaba el presidente Daniel, los liberales invitando a los mercenarios de Walker y los conservadores invitando a los marinos yanquis. Esa era la costumbre, lo dominante. No, Sandino dice que no, pero además lo dice que no prácticamente solo, porque cuando él regresa, cuando él se va a la zona vecina a Huaco, donde Moncada iba a explicar las condiciones de la rendición, y Sandino no llega, pues se queda en la periferia y después llega, mira, vine tarde para no firmar, pero ya de los 800 hombres que tenían ya solo le quedan un puñado, y después ya después que habla Moncada ya solo le quedan 29, y después se va para Yalí y ya solo le quedan 23, perdón, a San Rafael 23, y en Yalí ya solo le quedan 21, y ese hombre solo con 21 hombres le dice que no al yanqui y que va a pagar las consecuencias que sean. O sea, es algo admirable al máximo, pues, o sea, para mí por eso es tan importante el 4 de mayo. No existiría el Frente Sandinista sin el 4 de mayo. Si Sandino se ha sumado a Moncada y firma y se rinde y vende sus rifles, hubiera tenido charrateras, a lo mejor hubiera sido presidente después. Claro. Pero dice que no, o sea, es una cosa de verdad extraordinaria, o sea, en cualquier circunstancia, en cualquier país del mundo. Y luego además, imagínate, de 21 hombres que tenía en Yalí para el 25, 26 de mayo, llega a tener un ejército de 6.000 al final. Y ya para septiembre, o sea, en 4 meses, funda el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional sobre 21. O sea, lo que quiero decir es que qué clase de lectura tuvo él del sentimiento popular. Él supo interpretar ese sentimiento y él sabe que está solito, pero dice, no, es que el pueblo se va conmigo. Y así fue. O sea, me parece admirable un montón de cosas. Se necesita valor. Claro. Pero creo que el valor también, en el caso de Sandino, le inspira más el amor a Nicaragua, el sentimiento patriótico, pues, y el amor a su gente, ¿no? Esas dos cosas lo hacen ser más valiente. O sea, sus convicciones más esos dos amores, pues el amor a la patria, el amor al pueblo, pues. Pero, a ver, si no hubiera existido el 4 de mayo, Carlos Fonseca, ¿de qué se hubiera enamorado? Sí, claro, sí. ¿No? O sea, no hay otras figuras. Sí. O sea, es que para mí el antes y después es el 4 de mayo, para mí, pues. Además que Sandino habla de los dos partidos, dice que son una bola de canallas, o sea, no es asunto que hace diferencia, dice que este es bueno y este no, los dos decía, ¿verdad? Porque algunos quieren reivindicar que él, claro, pues, pero... Sí, él era liberal. Claro, pero después se convierte en otra cosa, Chele, trasciende. Sí, ¿no? Es precisamente por lo que hace Moncada. Moncada era liberal. Claro. Y Moncada es el que traiciona. Entonces después incluso le reivindica
el nuevo Partido Liberal, pero después se desprende de los dos. Y es el ejército defensor de la soberanía, sin partido, el ejército, la rebelión nacional. Pues. Y fíjate que también creo que la otra característica relevante del 4 de mayo es que son los chapiollos, son los analfabetos, los descalzos. Sí. Los que a mí me impresionaba, ayer en el acto pasaron con mucha frecuencia un collage de fotos, ¿no? Y hay una foto ahí donde están en una fila así, un montón de soldados de Sandino, posando para la foto, pues. Pero ahí puro indio nica. O sea, la raza nicaragüense, ahí está, hermano. Ahí no ve ningún aristócrata, nada. Claro. Puro, el indio nica está ahí. Ese es el que se fue con Sandino, ese es el que hizo la guerra, ese fue el que hizo la guerra contra Walker. Ese fue el que hizo la guerra contra los españoles en tantos sitios. Ese fue el que resiste a los yanquis con Celedón. Celedón, claro. O sea, es decir, la raza nica, ahí está, pues me impresiona a mí esa fotografía. O sea, lo que quiero decir es que, claro, después se suman finqueros, como Colindres, etcétera, pues, pero son los desarrapados, el mayor número de ese ejército defensor de la soberanía nacional, y de los cuales, a ver, pero Altamirano es cierto que tenía fama de contrabandista, de no sé cuánto, pero viene de abajo, analfabeta. Claro, claro. Y como ese hombre es educado políticamente con Sandino, sobre la base del ejemplo de Sandino, que es la otra gran cosa de él, ¿no? Claro. ¿Qué aspectos podrías destacar de lo expresado ayer por el presidente, de lo que ayer decía, ¿no? Habló de varios temas, pero uno de ellos... Bueno, la parte histórica, ¿no? Histórica, sí. Que él lo repite una y otra vez, pero no es que no sepa que se está repitiendo, sino que a mí me parece que él es didáctico y tiene que estarnos enseñando y repitiendo por tanta gente, sobre todo por los jóvenes. Porque es impresionante también que a veces como nosotros creemos que los jóvenes conocen todas las cosas que nosotros conocemos y no es así. Incluso nosotros damos por sabido que la biografía de Sandino, la biografía de Nicaragua es conocida universalmente en Nicaragua y no es así. Lamentablemente no es así. Y ese esfuerzo lo hace el presidente cada vez que tiene la oportunidad. Me parece magnífico. O sea, es el principal profesor de historia de Nicaragua, del presidente Ortega. Pero además de ese aspecto histórico, que repito, a mí me parece que es muy importante, después el presidente abordó temas de actualidad. Le pasó la factura de nuevo a Colombia. A Colombia y se la pasó sin asco, como decimos nosotros, ¿no? Y se la pasa más con hechos, no se la pasa por inventos, por afirmaciones antojadizas, hechos. La violencia cotidiana en Colombia. Antier asesinaron a otra dirigente social, una muchacha, en la número 66 del año. Dirigente social, no estamos hablando de dirigentes políticos, de guerrilleros, dirigente social. La 66 del año, una barbaridad. O sea, lo que hay ahí es un proceso de asesinato selectivo, como se hacía en las dictaduras militares. Si vos recordás, claro. Lo hacían los argentinos, lo hacían los uruguayos, lo hacían los chilenos, lo hacían en El Salvador y lo hacía aquí Somoza, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo en Colombia y nadie dice nada, es una cosa terrible. Y eso no comenzó, como el presidente Ortega decía, no comenzó ayer. Claro. Eso comenzó en 1948, con el Bogotazo, cuando aplastan la rebelión. Cuando matan a Eliezer también. Ahí empieza todo y después viene la fundación de la guerrilla con Manuel Marulanda y después todo lo que muchos de nosotros conocemos, pues, pero empieza ahí, la violencia oligarca, la plutocracia colombiana, la guerra de la plutocracia contra el pueblo colombiano empezó en 1948. Sí, claro. Estamos hablando de 70 años, ¿no? Y no ha habido ninguna organización del mundo que se ocupe de defender al pueblo colombiano. A mí me parece que esto es sumamente importante y la razón de fondo es que es la aristocracia y la plutocracia que es la que está asesinando al pueblo y eso se defienden entre ellos. Claro, Jorge Eliezer Gaitán. Sí, y se defienden entre ellos, pues.
Entonces, como se defienden entre ellos, se tapan todos sus asesinatos. Pues. Y podemos hablar de mil esfuerzos de la guerrilla por la paz y los asesinaban. Acuérdate lo que pasó en los años... Lo primero con el M-19, no asesinaron un avión a Pizarro, ¿te acuerdas? Y después lo que pasó en los 90 con la Unidad Patriótica, que la aniquilaron. Era una cosa terrible, diario, asesinando dirigentes colombianos. Y eso ha seguido. Lo que quiero decir es que eso sigue. Y no pasa nada, porque es el pueblo el que va muriendo. Han sacado de sus tierras a decenas de miles de familias campesinas para ocuparlas ellos. O sea, es muy triste lo que le pasa al pueblo colombiano, una dictadura monolítica, un matrimonio entre la oligarquía tradicional y la nueva oligarquía que le encabeza Uribe, que es la oligarquía del narcotráfico. Sí. Lo que ayer decía Daniel es exacto. Los colombianos están peleando por ese tuco de mar, porque esa es la ruta de la DEA y de ellos para traficar drogas. La DEA protegiéndolo y agarrando su tajadita, y además la DEA se encarga de meterlo. Y aquellos de producirlo. Esa es una sociedad infalible. Miren cómo están, podridos en real, a punta de pervertir la conciencia y la salud de millones de jóvenes europeos y norteamericanos. Pues. Pero esa es la ruta más segura de ellos, mucho más que la del Pacífico. Porque en el Pacífico se encuentran mucha más vigilancia, más tienen que ir más cerca de la costa, y no. Y además iban directo a la costa este, tanto por el lado del Golfo México para introducirla por tierra como para ir directo, y también van ruta europea. O sea, para ellos esa es la rabia. Ellos no les hubiera importado perder San Andrés, te lo aseguro. Es más, lo han dicho. Yo he leído declaraciones de algunos de sus políticos diciendo que era preferible el mar a San Andrés, porque a San Andrés siempre lo han tratado mal. Claro, claro. Es la provincia más olvidada de Colombia, donde no hay inversiones, la gente vive abandonada a su suerte. Si estuvieran en Nicaragua, estoy seguro que el presidente Daniel Ortega hubiera hecho millonarias de inversiones millonarias, allí, con muchas cosas. Los raizales viven a su suerte. ¿Verdad? Entonces, a mí me parece sumamente importante recordar qué tipo de Estado es Colombia y qué intereses de fondo hay en su desconocimiento del fallo de La Haya. Que, por cierto, otra vez, un régimen como Colombia desconoce ese fallo, dice no lo voy a acatar, y nadie dice nada, hermano. ¿Por qué? Porque la disputa es con Nicaragua. Recordemos, que quizá un aspecto que se nos olvida, que esta disputa empieza por la ocupación yanqui en Nicaragua, que le regaló ese territorio nicaragüense a los colombianos cuando estaban aquí los marinos norteamericanos. Bajo presión, bajo pistola en la ciencia. Y que el famoso tratado Bárcenas Meneses de Guerra le regalan, y son los yanquis los que imponen, mire, dénselo, con las pretensiones de la Gran Colombia, ¿no? Y que siguen teniéndolas sobre Venezuela y demás. Entonces a mí me parece que es importante saber el fondo de la disputa. El fondo es narcotráfico. Y tenemos ahí un narcoestado, porque efectivamente es así. Ya lo decía el presidente, que siempre tiene reservas, porque en situaciones de crisis, dice, ellos recurren a ese dinero, ¿no? Y ahí nunca pasa nada, y si sube todo, y no se desestabilizan, tienen siempre, ¿cómo? Y es verdad, fíjate que uno... Es cierto, es verdad, pues cuando lo estaba diciendo, hombre, sí es cierto. Los colombianos nunca tienen crisis, claro, con semejante cantidad de dinero que les ingresa por la droga, ¿quién va a tener crisis? Además, es un país que es la punta de lanza en América Latina, ¿no? De los yanquis, ¿no? El otro tema que abordó el presidente Ortega a mí me parece de extraordinaria importancia, es nacional, es lo que habló del subsidio al combustible. Los 4 millones a la semana. Esa es una cifra descomunal para un país como nosotros. 4 millones de Córdoba son 140 millones de Córdoba. Perdón, 4 millones de dólares son 140 millones de Córdoba. Semanal. Que lo estás entregando a las distribuidoras, pues. Porque esa es la vía. No te la dan a vos, pero para que no subas se la tienen que dar a alguien, a ellos. O sea, es algo de verdad que ese es un peso que no podemos resistir durante todo el año. Es mentira, no somos tarzanes. Por eso es que decía el Bessie, no, vamos a ver cómo hacemos para ayudar a esta economía a enfrentar el alza de los petróleos. Ojalá que por eso
Sí, decían que se podían conseguir algunos recursos, Sí. ¿no? Para eso, pero igual esos recursos podrían servir para otra cosa, pues. Pero además también vienen como préstamos, no vienen Ah, no, como sí, no viene regalos. regalado, no, yo estoy claro. Además, pues, Pero lo que quiero decirte yo es que ese dinero podría estar ocupándose Claro. en otras cosas que también son importantes. pero, o sea, pero lo que quería decir es qué clase de esfuerzo le está haciendo el gobierno de Nicaragua, que vos lo cifras en 4 millones de dólares, te parece poquito, pero son semanales, o sea, llevamos 6 semanas ya subsidiados. ¿Cuánto estás hablando? 4 millones fue la cifra mayor, según lo que le entendía el presidente. Ponele que a 3, ponele que vemos 20 millones de dólares en 6 semanas. O sea, es una cosa escandalosa. Y, o sea, tenemos que aprender a valorar eso. ¿Ves? Entonces aquí vamos, los costos de esta alza las tenemos repartidos. O sea, el gobierno absorbe la mayoría, pero, los usuarios también han asumido una parte. Y es con el costo del transporte interurbano. Pero es que no había manera. ¿Me entendés? O sea, lo que quiero decir es que tenemos que entender, hay una crisis mundial. El petróleo ha subido de manera escandalosa en estos 4 o 5 meses, antes de la crisis entre Rusia y Ucrania. Antes de eso ya empezaba a subir. Entonces, y aquí tenemos que irnos preparando. O sea, esto no va a durar 2 meses. Mira que en Estados Unidos acaban de soltar todas sus reservas y esta semana ya les volvió a trepar el galón a $4.80, $5. Esta semana. Y eso que Biden ha hecho 1000 presiones, hasta se fue a arreglar con el presidente Nicolás Maduro para sacar petróleo de ahí. Lo que quiero decir es que esto va para largo, no tiene solución de fondo en este momento, a menos que los yanquis entraran en razón, pues, y dijeran, va pues, hombre, esto de las sanciones es una locura, mano, eliminémoslas, busquemos cómo arreglarnos, pero eso no va a ocurrir. Claro. Y el presidente no mencionó, pero está incluido también el subsidio al gas. Sí, para la familia, que también es que es sumamente importante. Sí, porque vas a ver que te trata de la economía. Y más familiar. A todas las presentaciones. No es solo sí, no solo la más chiquita, sino la más chiquita. Y los restaurantes son los que más usan a grandes. Claro. Pero digo, es que de verdad es un sacrificio enorme. Y a veces nosotros creemos que el gobierno tiene reales. No, fregue, bomba, Y salen, vos sos el que lo estás pagando. Y en otras circunstancias ya sabes lo que hubiera hecho otro gobierno es decir, bueno, pues. Libre mercado. Un día yo escuché al señor Bolaño, recuerdo, que dijo, pues, ¿cuál es el problema? Dice, si después del terremoto subió el combustible y si no pasó nada. En la crisis del 73. Sí, hombre, no, dice, no, claro, cuando ya se acordaba. Valía $8 el barril. Sí, un momento tuvo a 6, después a 4, imagínate. Y pasó a 40. Y a 40 era enorme, y ahora estamos años, pues. a 110. Pero sí, era otro mundo, otra cosa. Vamos a irnos a la pausa y después regresamos con la propuesta que el presidente decía que Nicaragua la coge, ¿verdad? La propuesta de la República Popular de China. Vamos a la pausa. Bien, el presidente ha dicho que esta es una guerra mundial no declarada, ¿verdad? Y que además avisó, informó que Nicaragua aceptaba la propuesta, acogía la propuesta del presidente de China para buscar la paz. Y también abogó al final porque se alcance la paz, ¿verdad? Y solo mediante, dice, el diálogo y todo lo demás. ¿Cuáles son tus apreciaciones, Chele? A mí me parece que también el presidente siempre, en las 2 veces que ha abordado este tema, ha insistido en las razones de lo que está ocurriendo. O sea, esta no es una vocación que de pronto a Putin se le ocurrió, voy a mandar mis soldados a Ucrania. Eso no es así. Pues es una situación que se viene deteriorando desde 1991. Porque en 1991, cuando se disuelve la Unión Soviética, la OTAN se compromete con Rusia, en aquel tiempo Boris Yeltsin, se compromete de palabras, eso no fue firmado, de que la OTAN no va a crecer hacia el este. Porque ya se había disuelto el Tratado de Varsovia, que era, la contraparte de la OTAN, y que reunía a los países de Europa del Este, más la Unión Soviética, en una agrupación de defensa militar frente a la OTAN.
Entonces ahí se compromete la OTAN a no crecer hacia el este. Pero desde entonces, en estos últimos 30 años, lo que ocurrió es exactamente lo contrario. Incorporaron a todos los países del antiguo espacio de la Unión Soviética, Polonia, los países bálticos, etcétera, pues, Rumanía, Bulgaria, y llevaron la OTAN a las fronteras de Rusia. Y además empezaron trazaron una estrategia, mantener debilitada a Rusia, impedir que creciera. Creo que aquí hay otro aspecto importante, me parece a mí, pues, y es que vos sabés que a Rusia, desde que era imperio, desde la época de la guerra de Napoleón, desde entonces la han sancionado. Por ejemplo, la primera fue la importación del pan desde Alemania a la parte oriental, a la parte occidental de Rusia, prohibieron en represalia porque no habían permitido. Lo que quiere decir es que eso se ha mantenido siempre. A la Unión Soviética de Lenin le hicieron una guerra, como recordaba Daniel el sábado 30 de abril, le hicieron una guerra formando auténticos ejércitos, los guardias blancos. Claro. Y esa guerra duró 5 años, desde 1917 hasta 1922. Y ahí le empiezan a sancionar de nuevo. O sea, y esas nunca las han levantado. Es más, a Rusia ahorita le aplican sanciones de la Unión Soviética que están vigentes. O sea, son como 10 o 12 mil las sanciones que le han aplicado los países de la OTAN y Estados Unidos a Rusia. Y el propósito es impedir que Rusia se convierta en una potencia hegemónica. Ese es su propósito deliberado. Y destruir al mundo ruso, como dicen los compañeros también de Rusia. Entonces esto es muy importante. Entonces llegó un momento en que, espérate, ahí en Ucrania, lo que ayer decía el presidente Ortega una cosa, ese pueblo que es un pueblo noble, dice, aunque una parte es nazi. Nazi, claro. Entonces creo que esta parte es importante porque lo que hizo la OTAN fue no solamente entrenar, como decía el presidente ayer, a su ejército y a determinadas fuerzas paramilitares, sino adoctrinar a la juventud ucraniana en dos sentidos: en el odio a los rusos, y es un odio a sí mismo porque ellos son de origen ruso, origen eslavo, y en la adoración a los nazis. O sea, a Bandera y a Hitler y a los nazis. Entonces, esa juventud quedó pervertida y fanatizada con una sola visión y con una adoración a la violencia fascista y a la violencia motivada por el odio. O sea, lo que ha ocurrido ahí es una tragedia que la ha impulsado la OTAN y la ha impulsado a Estados Unidos, pervirtiendo a toda una o dos generaciones de ucranianos. ¿Cómo explicar vos lo que está ocurriendo ahorita con determinados segmentos de los batallones nazis, ¿verdad?, que van asesinando por puro placer en el transcurso de los eventos militares, pues asesinando a su propio pueblo, por una cosa espantosa? O lo que acaba de ocurrir, que el batallón nazi que está rodeado en el sector industrial de Mariupol, en Azov, ha dicho de que intercambia a los civiles que tiene secuestrados a cambio de alimento. No, una cosa de espanto. Admito que ese es mi escudo. Claro, pero bueno, pues a mí me parece importante las causas de ese conflicto, las debemos saber los nicaragüenses, y Daniel siempre nos explica esas causas. Rusia está ahí preservando su seguridad y evitando que hay una guerra nuclear. En mi opinión, nos salvamos, por lo menos en este momento, de esa guerra nuclear, porque iba a desatarse desde Ucrania. Y lo otro, entonces viene el presidente Ortega y dice, aquí hay una propuesta del presidente Xi Jinping. Y dice, hombre, nosotros respaldamos esta propuesta. Pero lo increíble, Alberto, es que esa propuesta lo que recupera son los principios del derecho internacional. Claro. Eso es lo que está diciendo, hombre, regresemos al orden internacional: autodeterminación, soberanía, integridad territorial, Injerencismo, resolución de las disputas de manera pacífica, garantizar la seguridad de todo el mundo. O sea, lo elemental. O sea, no hay allí, lo que está diciendo Xi Jinping es, bueno, a ver, aquí está,
pongámonos de acuerdo en todo esto. No, no le está diciendo a nadie, ¿cómo es? Nada agresivo a nadie. No le está pidiendo a nadie que renuncie a nada, sino más bien que nos portemos civilizadamente, pues, si de por medio está la humanidad. Las armas nucleares que ahora tiene Rusia, que son superiores, muchas de ellas a las que tiene Estados Unidos, son de efectos devastadores, hermano, y si eso se llega a usar, Claro. nos llamábamos, ¿verdad? O sea, realmente estamos aquí en peligro. Y yo creo que si el presidente de China logra ir abriendo espacio entre todos los continentes para sumar, como hizo ayer el presidente Ortega, sumar este respaldo, eso sería la salida. Claro. Y el presidente aboga por la paz. Y dice, va a tener que buscarse la paz, aunque siempre, como vos decís, explica las razones que tiene para esa operación especial militar Rusia. Y todavía no, es más, los rusos dijeron desde el comienzo, no están atendiendo lo que nosotros les hemos dicho. Pero Lo hermano, están viene haciendo a un diciendo, lado, desde hace rato. En el 2000, Además, habían acuerdos que lo firmaron con Yeltsin también, que decía la convivencia, no sé cuánto, respecto a esto, respecto a lo otro, y ellos trozaron esa línea. Hasta el mismo Papa acaba de decir de que, o sea, los perros de la OTAN ladrando en las puertas de Rusia. O sea, entonces que eso provocó, también son responsables, decía, los Estados Unidos y los otros no son. Bueno, y alimentando la guerra a los otros, pues el último paquete antier era de 35 mil millones de dólares. Imagínate qué cantidad de dinero, qué se podría hacer con ese dinero. Que son un boomerang. Ajá. Porque esas sanciones no las están pagando los gobiernos, las están pagando los pueblos de Europa, que todavía siguen cegados por la desinformación a la que están sometidos por sus propios gobiernos, que prohíben la información alternativa. Eso, te digo, aquí se han caído todas las máscaras, ahí por haber. O sea, las mentiras también. La gente que cubre Ucrania, que ha tenido acceso, dicen que pasan cosas extrañas, dice, porque de repente falsifican fotografías, fotomontaje y las redes, y el famoso tema de las redes, Chele, ¿no? Y gente dedicada con 24 horas el otro día a la fábrica de mentiras. Un amigo que vive allí en Europa me mandó una foto, un meme, pues, y es verídica, pues, entonces está la foto de la supuesta destrucción rusa en un sitio, y entonces están ahí examinando los destrozos, y al fondo están las casas, pues, todas las casas tenían las ventanas intactas. Entonces el meme dice, yo quiero que me vendan ventanas ucranianas capaces de resistir bombardeos. O sea, así que son los montajes que hay, pues, o sea, porque no hay otra forma de denostar la operación militar de Rusia. Pues. Y la guerra es terrible, lo apuntaba ayer. Espantosa. La guerra es espantosa. Porque incluso los propios soldados ucranianos, uno los ve y la mayor parte son jóvenes. ¿Verdad? Y entonces, puchica, estos fanatizados, inyectados de odio, abandonados por sus jefes, porque los abandonan ahí a su suerte. Los oficiales se van y dejan a los pobres soldados, que ahí ustedes mátense, y hasta que mueren en el combate, pues, y les ofrecen la rendición y no se rinden, entonces. Pero da pesar, pues, o sea, son seres humanos. Claro. Ahora, aprovechando los últimos minutos, Chele, que nos quedan, el tema de la OEA, finalmente Nicaragua decide, los expulsa, y dice, me retiro, no espero los 2 años, y comienzan a ladrar. Y es lo que querían, correr a Nicaragua. O sea. Sí, pero además es la primera vez que un miembro de la OEA expulsa y cierra la misión de la OEA. Es la primera vez que ocurre. Y las razones son pura dignidad, hermano, pura dignidad. O sea, te hartás de ser manoseado, de que te quieran estar diciendo, además se colocan ellos en una reunión como tus jueces. Correcto. ¿Quién sos vos? Y no se miran la cola tampoco. Pero ¿quién sos vos? ¿Quién te ha nombrado? Ahí estaba escuchando hoy al canciller argentino diciendo, hay violación, no hay que asociarse con Venezuela, dice, hay violación de los derechos humanos en todos lados, en Colombia, en Chile, aquí también, dice, en la Argentina, dice, hay violaciones, dice, de efectos constitucionales. Pero es una declaración que no le va a prestar mucha atención, estoy claro, ¿verdad? Pero estaba diciendo eso el tipo, porque la verdad es que depende. Este sí porque es mi amigo, este no porque, me explico, o a esto lo voy a ver mal porque está defendiendo la institucionalidad, y a este lo voy a ver bien porque está defendiendo la institucionalidad, no importa lo que haga. Ahora, pero te voy a decir una cosa. Pasó, por ejemplo, en Colombia y en Costa Rica. El gran problema
creo, de la OEA, que lo permitimos los latinoamericanos, es que se convirtió en un organismo supranacional y nunca fue ideado de esa manera. Es la suma de voluntades de los gobiernos, pero no está por encima de los gobiernos. Y los latinoamericanos somos los responsables de que eso haya ocurrido, de que nos los hayamos dejado encaramar para hablar en buen nica. Claro, claro. ¿Verdad? La OEA no tiene por qué. Como es la CELAC, pues la CELAC es una comunión, ¿verdad? Y se va rotando y demás. Pero mira, están pasando cosas interesantes. Primero, el viernes pasado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le dice a Biden, mira, tenés que invitar a todo el mundo. Sí. Hasta digo, ¿de qué continentes son estos? Sí, ¿de qué galaxia? ¿Qué galaxia? Tienes que invitarlos a todo el mundo. Que él dijo, lo voy a pensar. Ya sus funcionarios empezaron a decir que no. Pero ayer pasó algo mucho más importante. El CARICOM resolvió que si no se invita a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba, ellos no van. 18 miembros son los del CARICOM. O sea, nunca había ocurrido esto. Claro. Y además dice el del CARICOM, pero es que dice, esta no es una cumbre de Estados Unidos, esta es una cumbre de las Américas. Correcto. Y tenemos que participar todos. O sea, sumamente importante. O sea, ¿cuándo habías visto vos que el CARICOM o que un país o que un grupo de países le dijeran no a los yanquis? Y entonces están ocurriendo cosas inéditas y bonitas y sorprendentes, pues, que te demuestra el desmoronamiento de la doctrina Monroe para América, del poder del imperialismo como poder omnímodo. Ya no es así, y a la gente le dice que no. Y yo creo que esto es satisfactorio, pues, porque ya no nos sentimos tan solos, ¿verdad? Diciéndole que no al poder yanqui, pues, sino que ya hay otros que se van a Cuba, Venezuela, Nicaragua, pues, y hay otros que teniendo la oportunidad no lo hacen. Claro, claro. ¿Verdad? Que les han hecho barbaridades, que les han montado golpes de Estado y no lo hacen. Ahí siguen. No, y hay gobiernos al que a través de sus funcionarios dicen, mira, yo quisiera apoyar, pero es que tengo muchos compromisos y el fondo me va a prestar y si yo me voy, hablo la verdad, entonces me va a ir mal. O sea, hay chantaje en todo esto también, Chile, ¿no? Pero también, digo, yo estoy claro, pues hay gobiernos que son más responsables que otros con sus pueblos. Claro, claro. Y estoy claro que hay situaciones sumamente complejas. Pues el que se cree el cuento de los yanquis, que los yanquis te van a ayudar, se van a quedar con el cuento. Y nosotros nos podemos remitir a las pruebas. ¿Qué dijo Estados Unidos cuando la elección de 1990? Si se van los sandinistas, yo les voy a dar $2.000 millones en ayuda. Sí. Y digo, en los 7 años que gobernó la señora Chamorro, ni 300 millones entregó. Así es. O sea, a las pruebas nos remitimos. Estados Unidos, una vez que logró su propósito político, se desentendió de Nicaragua. Y Nicaragua se hundió en la peor crisis de pobreza de su historia. O sea, recordemos las barbaridades que aquí pasaron, la privatización de los servicios, el despido masivo de los trabajadores, todo lo que pasamos. Y eso, resultado de haberse creído ese cuento, ¿no? Esos gobiernos, y que terminaron siendo sus sirvientes y simplemente decían que sí, señor, a todo, pues. O sea, deberían de tomar ese ejemplo algunos gobiernos de Centroamérica y de cualquier lado, ¿no? O sea, de que los Estados Unidos nunca cumplen sus promesas, nunca. Y los gobiernos tienen que defender los intereses de sus pueblos y no los de los yanquis. Yo lo repito y decía que un amigo que tuvo la oportunidad de estar en esas conversaciones con los yanquis, entonces lo oyó decir a uno de ellos, ¿no? Importante, de relevancia, de un cargo relevante. Para la guerra hay dinero, para la paz no. Así de fácil. O como el propio, no recuerdo quién decía, hombre, que rápido que aprueban los recursos para las armas los europeos y para ayudar al desarrollo. Claro, nada. Haití, mira Haití, totalmente ingobernable, la gente en las calles armada porque no tienen alternativa. ¿Y quién saqueó a Haití? Empezó Francia y después la sustituyó a Estados Unidos en el saqueo de Haití. Intervenciones militares, robos descomunales, dictaduras feroces como la de Papadoc y después de su hijo. Entonces, y ahí está Haití, nunca hicieron nada por Haití. En cambio, para hacer la guerra, rapidito. Todo el mundo pone, aquí están mis armas, aquí están las mías, aquí están, vámonos. Digo, eso demuestra la doble moral de toda esta gente, pues, que lo único que defienden son
intereses oligopólicos. Ahora, las industrias armamentistas están felices. Uy, ahí vi una foto de Biden con un misil y no sé cuánto, ya están mostrando que no sé cuánto, que las capacidades de destrucción, de eliminación de gente. Hombre, qué bien, ¿no? Y no solo la industria militar gringa, ¿verdad? No, yo soy claro, que no solo los gringos. Los españoles. Claro. Sí. Los españoles es una vergüenza, mano. Una vergüenza todo lo que pasa con ellos, pues. O la alemana, la francesa, por favor, claro. Y la británica, la madre de todos los imperios. O sea, están contentísimos. Ellos quieren, por ejemplo, Boris Johnson quisiera que la guerra durara unos 5 años más porque le están alitas de cucaracha. Un día de esto lo van a quitar. Entonces, por ejemplo, pues dándole todo a la industria militar, precisamente por eso. Pues esto es una vergüenza. No, esto es claro, después surgen los contratos para esto, los contratos para lo otro, y ahí van. Hasta los suizos que se las picaban de neutrales, y mirarlos ahora. O sea, y te digo otra cosa que es increíble, Alberto. ¿Cómo vas a incautar vos las reservas de un Estado soberano? Se lo hicieron a Venezuela primero, ¿te acordás? Sí, claro. Se lo hicieron a Libia se la robaron descaradamente. Ahora lo hacen con Rusia. Es decir, ellos mismos están hundiendo, porque ahora ¿quién va a confiar en esas instituciones financieras que te pueden robar en cualquier momento? Y más, sin ninguna forma ni figura de derecho. Simplemente porque a mí me da la gana te robo, como hacían los piratas y los corsarios en los mares de la época de la invasión española a América. Pues, o sea, es una cosa de verdad, es escandalosa. Entonces, por eso es que dice India, no, espérate. India, que tiene un gobierno de derecha. India le dijo no a Estados Unidos. India le dijo no a Gran Bretaña que fue su metrópoli. Claro. E India le dijo que no a Alemania, ahorita, o sea, esta semana, a todo el mundo, porque defiende sus intereses. Ese es admirable, mano, con su propia política. Y dice, ¿por qué no voy a comprar petróleo barato si eso le beneficia a mi pueblo? Claro. Esas fueron sus palabras. Y además, están haciendo un nuevo mundo, hermano, una nueva manera de relacionarnos. Y el centro se ha trasladado de Occidente hacia Oriente. Esa alianza, China, India, Rusia, esa alianza es poderosísima. Poderosísima. O sea, los gringos creían que la podían romper por la vía de la India y no pudieron. Están queriendo amenazar a China para que se rompa, claro. Y China le está diciendo que no, y que no estén molestando, pues que ellos no están por esa lata. Y ahí está la prueba, está la propuesta del presidente Xi Jinping, que fue en marzo, en un gran evento ahí en China. Lo que quiero decir es que están haciendo un nuevo mundo en el cual Occidente va a quedar una de dos: o se acomoda al nuevo mundo, o va a quedar como por diosero. ¿De qué van a vivir? Están diciendo al pueblo, increíble, los medios alemanes, diciéndole a los alemanes, no se bañen, solo lávense las axilas, la ingle y los pies, para ahorrar agua. Compren colchas, porque no va a haber calefacción. Compren desde ahorita, que están baratos. Es impresionante, o sea, el deterioro del nivel de vida al que han acostumbrado a esos pueblos a costillas de nosotros, pero bueno, ese es su nivel de vida y están destrozando. Entonces, una de dos: o se arreglan con estas nuevas condiciones o van a quedar como por diosero. Gracias, Chele, gracias por haber venido. Bueno, vamos a las municipales, Chele. Este año también es un año electoral, no hay que olvidarlo, ¿verdad? Desde el Frente Sandinista se trabaja todos los días en ello. La organización del Frente, pues también se continúa trabajando, consolidándose. ¿Vas de alcalde vos? ¿Ah? ¿Vas de alcalde vos? Oh, hombre, pero qué barbaridad, Chele. ¿Ah? Chele, yo aquí estoy bien, mira, Chele. No, decía yo, pues. No, tal vez vos. No, es serio. ¿Será que vos? No, hombre. Andás con esa calentura. No, mira que no, hombre. Parecía esa calentura. Ya estoy viejo yo. Parecía esa calentura, ¿no? Yo también, yo te voy siguiendo, Chele, sí. No es mucha la diferencia. No. Te agradezco, Chele, siempre es un placer conversar con vos. Gracias por haber venido. Vamos a ir a la pausa. No se vayan, ya regresamos.